¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios, se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta, sin embargo Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas y testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Bueno, vamos a empezar hoy con la lección número 10. La lección número 10 es un tema un poco controversial, se van a pisar muchos callos, es la nueva era. Sin entrar en ya como en introducciones extensas, vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo. Primero, lo que hay que decir, la nueva era ni es nueva ni era la que era. Y tiene su origen y ya, sin preámbulos, al origen, detrás de todo esto está el demonio. Porque el demonio sabe que el ser humano es un ser eminentemente espiritual, o sea, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y la tendencia siempre al hombre es a ser una persona religiosa. Siempre las prácticas tribales entierran a los muertos, les ponen cosas como un tránsito, un viaje, o sea, se ha creído en la vida eterna, que después de esta vida hay algo más. Y siempre el ser humano ha tenido la tendencia a tener deidades, a quien apoyarse en esos seres superiores, donde les ofrecen sacrificios, donde piden por las cosechas, etc. Y el demonio, sabiendo eso, sabe que directamente en el hombre no puede influir. Él no puede hacer que el hombre no crea en Dios. Entonces tiene otra estrategia: desviar la atención del hombre, no hacia un Dios único o una persona, sino a un panteísmo. ¿Qué quiere decir esto? Un atomizado, de que todo es Dios. Entonces, al dispersar la espiritualidad del hombre no enfocada en una persona, en este caso la persona de Jesús, de Jesucristo, y digo Jesucristo porque la palabra Cristo significa la acción en sí misma de Jesús, que es ser Mesías. Cristo es el ungido, el Mesías, el iluminado que había que venir, o sea, el Hijo de Dios. Cierro el paréntesis, por eso decimos Jesucristo. Entonces el demonio tiene esa estrategia. Y la estrategia es a través, obviamente, de la nueva era. Entonces, definir la nueva era en sí mismo es muy complicado, porque la nueva era son muchas cosas. Por definición, entonces, la nueva era es una corriente espiritual. Es eso. Pero cuando digo corriente espiritual, debo decir algo como que sea más explícito. Una cosa es la espiritualidad, otra cosa es el espiritismo y otra cosa es el espiritualismo. La nueva era se acomoda muy cómoda, valga la redundancia, se siente cómoda en el espiritualismo. Porque el espiritual es la tendencia hacia Dios. El espiritismo es la tendencia, francamente, hacia el demonio y en forma directa. Pero el espiritualismo coge de ambas. Entonces, al coger de ambas, empieza a permear más fácilmente los ambientes, inclusive los católicos y los cristianos, porque se instala ahí con un disfraz. Recordemos que el ángel de luz caído, Lucifer, es un ángel disfrazado de luz. Entonces, la luz es atrayente y obviamente confunde. Entonces, en la nueva era no hay un fundador conocido como nosotros. Nosotros tenemos como nuestro fundador de nuestra iglesia a Jesucristo. Ellos no lo tienen.
Entonces ya tenemos un elemento importante a discernir. No hay una cabeza, no hay una cabeza tácita, hay muchas. Tampoco tienen un libro sagrado como nosotros tenemos, la Biblia, y ya lo decíamos en la apologética el capítulo pasado. Nosotros como católicos nos guiamos por la Biblia, la palabra de Dios, que es una de las 6 presencias de Jesús, la palabra en este caso. También nos guiamos por el magisterio ordinario de la Iglesia en cabeza de la sucesión de los 266 papas que hemos tenido y en la cabeza de los obispos. Y también decíamos que nos guiamos por la tradición, que también está consignado en la Biblia, en las cartas paulinas, donde se recomienda seguir la tradición que en principio fue oral. La nueva era no tiene eso. La nueva era no tiene un libro, tiene muchos libros y muchas corrientes. Entonces, como no tiene un solo libro, pues entonces ellos empiezan también a tener otra cosa, que es no tener jerarquía, como nosotros decíamos, no tienen un magisterio. Y al no tener jerarquía, se van instalando cómodamente en ese instrumento filosófico que se llama el secularismo, que es simplemente quitar a Dios de los ambientes. Ya no está Dios como cabeza visible, muchas cosas son Dios. Y también el relativismo, se instala muy bien ahí. El relativismo moral, nada es bueno, nada es malo, todo depende. ¿De qué? De lo que yo crea y cómo yo me sienta. Si yo me siento bien con eso que estoy haciendo, está bien. Y para poner un ejemplo bien escueto, ya hay asociación de pederastas, que ellos defienden sus acciones, porque ellos tienen derecho a la libre expresión de su sexualidad. Y si hay niños que puedan acceder o que ellos puedan seducir y se dejen, pues ellos tienen que hacer valer sus derechos. Ellos están instalados muy bien en el relativismo. Para ellos eso no es malo. De hecho, muchas de las cosas que hoy estamos viendo, que vemos los que estamos arraigados o que queremos seguir la verdad, vemos como malas, hay gente que ya no lo ve. Por ejemplo, la eutanasia. Hay muchas personas que dicen hay que acabar con la existencia de esta persona que está sufriendo y que nos está generando también mucho desgaste económico y nos está llevando al agotamiento psicológico. Y ven bien hacerle al anciano terminar su vida y su sufrimiento. Nosotros como católicos vemos el valor del sufrimiento. ¿Y qué fue lo más importante que hizo Jesús? Lo más importante que hizo Jesús lo hizo en 3 horas. Y aparentemente no hizo nada. Estar clavado en una cruz, inmóvil. El anciano sufriendo en su hora postrera está inmóvil, no puede ni hablar y está haciendo lo más importante de toda su vida. Si reconoce esto, pues está ofreciendo su dolor, limitando ya su purgatorio y beneficiando a todo un núcleo familiar con su sufrimiento y a toda una iglesia. Bueno, eso es un paréntesis. Eso no lo tiene la nueva era, ya lo vamos a ver. Tampoco tienen dogmas ni normas. Como no tienen dogmas ni normas, porque la iglesia pues, tiene una jerarquía, no es una democracia, nosotros tenemos normas que nos llevan a la plenitud de la verdad y que nos preservan de caer en el pecado y después en la condenación eterna. Ellos no. Ellos simplemente se van purificando como tendencias de la reencarnación, entonces tienen otras oportunidades. Nosotros solo tenemos como iglesia peregrina esta y hay que aprovecharla. Entonces no tienen un sistema religioso filosófico propio. Entonces ellos tienen tantas filosofías que si uno empieza a revisarlas todas, se contradicen unas con otras. Entonces vamos ahora hacia la historia de la nueva era. Básicamente la historia de la nueva era viene de la posguerra prácticamente. Ya teníamos 2 guerras mundiales, ya estaba la guerra de Vietnam y la juventud y la humanidad quedó como inerme, como sin dónde asirse, un asidero espiritual. Entonces el demonio obviamente ahí encontró un terreno abonado para sembrar sus engaños. Y empezaron con esas prácticas básicamente en el siglo XIII. Entonces en el siglo XIII vemos los cátaros. Los cátaros tomaron elementos que ya venían de atrás, que eran de los gnósticos. Gnosis viene de conocimiento, pero no como un conocimiento meramente intelectual o un conocimiento instalado en lo que hemos visto en el espíritu, que está una de las 3 potencias del alma, que es el entendimiento o la inteligencia, sino ese gnosis viene de una iluminación. Y esa iluminación estaba reservada para unos cuantos, escogidos. Entonces esa ya venía una tendencia y los cátaros en el siglo XIII retoman esos elementos. Obviamente son herejías. Pero entonces vemos
después de la posguerra ya se instala muy cómodamente esta ideología a finales del siglo XX. Entonces ya estamos hablando que la nueva era ya como tal, ya estamos hablando de 45, 50 años, que está empezando a sembrar su veneno. Y empieza, dicen algunos documentos, y esos documentos pues están instalados en escritos que en su momento fueron confidenciales. Y eso los revela muy bien, que puede servir como referencia a este tema de la nueva era, Jaime Duarte, que es el fundador y presidente actual del CISNE, que es el Centro de Investigaciones para Temas de la Nueva Era. Él está en México, el CISNE, Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era. Él es el que revela todas estas cosas, pues tomando elementos de libros que se han revelado. Y él dice que la CIA en esa época, con la Guerra Fría, después de la posguerra vino la Guerra Fría, ustedes se acuerdan que todo el mundo estaba pendiente quién iba a oprimir un botón rojo y se iba a desatar una guerra atómica. Eso lo vimos todos nosotros, nos acordamos de ello, entre los rusos y los de Estados Unidos. En esa Guerra Fría empezaron a llegar mucha literatura comunista a Estados Unidos y la juventud empezó a tener mucho comportamiento díscolo, reaccionario, como una resistencia a los patrones preestablecidos. Empieza todo esto de Woodstock, la música, que viene después porque ellos empiezan a tener un pensamiento, bueno, ¿cómo vamos a controlar esta masa de jóvenes que en algún momento van a ser adultos? Pueden desestabilizar la seguridad nacional. Entonces hay dos formas, una, la represión, o la otra es embotar la mente. ¿Cómo? A través de la droga, el LSD. En esa época inclusive entes gubernamentales con la CIA y todo compraron 100 millones de dosis de LSD y se las pusieron en las manos a los jóvenes. Entraron también por la parte de la música. Recordemos que la música era una hasta Elvis Presley. Luego ya le aumentaron el beat, el sonido, los decibeles, y empiezan otras ideologías ya como tal, que es la música rock. Dice el Padre Amor, no lo digo yo, lo dice el Padre Amor en su libro, El Último Exorcista, dice, a mí nadie me manipula, no todo el rock es satánico, porque hay corrientes que dicen, todo el rock es satánico, no, el black metal es satánico. Lo que estábamos nosotros oyendo la otra vez con Yolanda, este grupo del Mago de Oz, que cogen una cruz, entran al escenario, todo el mundo los aplaude, la invierte y la clava contra el piso. Y las letras con una flauta como el medioevo empiezan a seducir a todos los jóvenes y las letras eran totalmente blasfemas. Obviamente prácticamente esa flauta actúa como la del flautista de Hamelin, que va sacando de todos los ratoncitos del pueblo. Entonces más o menos es eso. Y bueno, el tema es muy extenso, hoy no lo vamos a poder abarcar, pero hay un libro inclusive que es inspirado por un demonio, donde empieza también a tener fuerza la música, y ese libro lo leen los Beatles, ese libro los Rolling Stones, AC/DC y tantos otros grupos. Leyeron ese libro y obviamente tomaron elementos para su música. Entonces es un tema que no vamos a abarcar hoy. Así empiezan a hacer la nueva era y se empieza a instalar obviamente con filosofías así. Pero entonces ella básicamente, ¿qué es la nueva era? La nueva era puede decirse que es un supermercado espiritual y es tal cual. Imaginémonos en un supermercado. Tienen muchas góndolas, las llaman las góndolas, ¿sí? Las naves, ¿cómo lo llaman las góndolas? Los estanterías. Entonces aquí está la zona de los elementos para la higiene, los elementos de aseo personal, los proteínas, carbohidratos, etc. Y entonces, ¿qué escojo? Pues lo que yo quiera. Entonces empiezo yo a tener un Dios a mi medida. Básicamente es eso. Entonces las posibilidades son tan amplias como las tiene un supermercado. Pero como lo podemos ver también, es muy fácil explicar. Yo cojo el desayuno de la mañana, lo tengo en un plato, cojo mi almuerzo de ese día, lo tengo en otro plato, tengo mi cena, la comida, y tengo las meriendas, entre comidas. Y lo mezclo todo en una licuadora y lo pongo a batir la licuadora. Mezclo todo eso y al final le pongo unas esencias de vainilla para mejorar un poquito el sabor, porque pues todo eso mezclado pues el sabor no es muy agradable. Eso es la nueva era. Básicamente es un
sincretismo religioso, que es una mezcla de muchas religiones, todas a la vez, y se ponen a la oferta. Entonces yo voy escogiendo y voy haciendo un Dios a mi medida. Básicamente tiene 4 corrientes. Una corriente primera la vemos, la oriental, que es la principal, y todo lo del Asia. Entonces viene todo lo que nos llega de China, todo lo que nos llega de Japón, todo lo que llega de la India. También tiene una corriente que es el esoterismo. El esoterismo, que ya entonces empezamos a ver ya prácticas francamente ocultistas, y con fetiches, con cuarzos, pirámides, energías, todo ese manejo de auras, todo eso ya hace parte del esoterismo. Luego se mete también, obviamente, a través de la medicina alternativa. Entonces, todas esas ideologías llegan a Oriente descafeinadas. No pueden llegar directamente porque nosotros tenemos una cultura diferente. Entonces llegan camufladas. Entonces, por eso decimos que es como un café descafeinado. Entonces, le quitan todos unos elementos y se meten a través de la ciencia. Entonces, la medicina alternativa tiene muchos elementos, ¿no? Obviamente está la acupuntura, la homeopatía, y aclaro, no toda la homeopatía está en esto. Hay homeopatía que sí ha evolucionado, inclusive tienen metaanálisis, estudios de corte, los congresos de ellos son bastante serios, ya tienen medicamentos biológicos de regulación fisiológica, que uno va a esos congresos y son terminología médica de medicina molecular y uno entiende la mitad, o sea, son cosas serias y funcionan. Estamos hablando de la homeopatía, que también tiene detrás toda esta filosofía, que ya son esencias florales, que se cortan a la luz de la luna llena, tal, bueno, etc. Y ya directamente el ocultismo. Pero como hay mercado para todo, uno pensaría, el ocultismo, bueno, eso lo rechaza la gente. Pues no, resulta que no, hay gente que lo seduce eso. Y ahorita vamos a poner un testimonio de alguien que estuvo ahí sin saberlo y nos cuenta qué es lo que hay detrás. Entonces, eso es lo que se mete en esa licuadora, esas 3 corrientes, esas 4 corrientes. La nueva era habla de eso, de eras, y las eras se van sucediendo más o menos cada 2160 años. Cuando pasan 2160 años se van cerrando ciclos, y eso se empezó a retomar en la era, por ejemplo, que se habla, era de Tauro, que era en el año 4230 a.C. Y la era de Tauro era cuando lo que veíamos, por ejemplo, en las imágenes, cuando hicieron un becerro de oro. Y ese becerro de oro, lo malo no era hacerlo, porque podía ser un adorno. Lo malo, lo decíamos, era adorarlo. Entonces ahí empieza esa era, la era de Tauro. Luego sigue la siguiente era, que era la era de Aries, que era en el año 2160 a.C. Ya nos estamos acercando a Cristo, donde el pueblo de Israel empieza a ofrecer corderos en sacrificio. Antes el sacrificio era el cordero, luego nosotros como cristianos el sacrificio es Jesús mismo, como cordero inmolado, Él. Luego viene el año 0, que es la era de Piscis, que es la denominada era del cristianismo. Y la que nos compete ahora es la era de Acuario, que es la era que se empieza en el año 2026 después de Cristo. O sea que ya estamos prácticamente llegando a esa nueva era de la era de Acuario. La era de Acuario, vemos el símbolo del zodiaco, es una persona con un cántaro que se está derramando el agua. Ese cántaro, ¿qué significa? Es el agua que corre y fluye. Un pensador decía, el agua que tú tomas en un río no es la misma nunca, porque el río está corriendo. Entonces yo meto un vaso, bebo esa agua, y si vuelvo a meter el vaso, la agua que voy a beber es diferente de la agua que venía más atrás y que pasa por delante de mí y sigue su camino. Entonces, ese cántaro hace eso, y es lo mismo que hace la nueva era de Acuario. La nueva era de Acuario lo que quiere pretender es acabar con el cristianismo y decir, ya todo fluye, ya no es solamente Cristo, y ya lo vamos a ver cómo se va metiendo el mecanismo, sino que va desapareciendo el cristianismo. Y lo vemos en el Apocalipsis 12, en el versículo 15, dice, el dragón vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Entonces, ¿qué quiere arrastrar? ¿Quién es esa mujer? La Virgen. Pero también es la iglesia. Y arrastra a la iglesia y la diluye con su corriente para que se pierda ella como madre, como su acción maternal. Y la nueva era dice mentiras. Y las mentiras vienen obviamente del Génesis, cuando la serpiente antigua seduce a Adán y Eva.
y leamos lo textual. Y le dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. Primera mentira. Es que sabe Dios que el día que comáis del fruto del árbol, se abrirán los ojos. Segunda mentira. Y seréis como dioses. Otra mentira. También conoceréis el bien y el mal. Cuarta mentira. Génesis 3, del 4 al 6. Primera mentira. No moriréis. La nueva era dice que nosotros no vamos a morir porque vamos a reencarnar. Y algo escueto y hasta ofensivo con las mujeres es la reencarnación. Porque la reencarnación dicen que ellos es que es como un árbol, como una espiral ascendente y descendente. El ascendente va hasta nuestro estado más evolucionado, que es la vaca. Y en el descendente, si yo me porto mal en esta vida, yo en vez de ascender voy descendiendo y voy descendiendo hasta los estados más básicos. Y en esa pirámide, pues obviamente hay que llegar a una deidad, que es Brahma. Eso lo dice el hinduismo. Brahma es la deidad y hasta allá voy ascendiendo en mis purificaciones. Pero si no voy descendiendo, ¿hasta dónde? Hasta la mujer. Hasta estado de mujer. En esa escala, dicen los hinduistas, desprecian totalmente a la mujer. Por eso digo que es ofensivo para ustedes. O sea, la mujer está debajo, inclusive de los insectos, de las alimañas, de los bichos, de los animales. Es lo más básico. Nosotros como católicos decimos que lo más grande de la creación y como criatura es la mujer, la Virgen. Es la obra perfectísima de Dios. ¿Sí ven la diametral oposición? Nosotros como católicos obviamente no creemos en la resurrección, sino creemos en la reencarnación, sino en la resurrección. Eso se lo dice San Pablo a los hebreos cuando escribe esa carta. Que así como Jesús murió una sola vez, nosotros moriremos una sola vez y después el juicio. O sea, nosotros creemos es en la salvación, no en la reencarnación. Jesús es el que me salva, no mis propios méritos y mi esfuerzo personal. También no moriréis es una mentira en cuanto a la medicina. Ellos rechazan la enfermedad. La enfermedad es mala en sí misma porque la medicina tradicional se preocupa es por el cuerpo y no por el alma. Entonces una persona que está enferma no es una persona evolucionada. Entonces a través de las medicinas alternativas ellos pretenden ir también limpiando el aura, el alma y tal. Entonces es una diferencia bastante grande con los cristianos porque nosotros vemos en la enfermedad el valor del sufrimiento ofrecido, en el cual nosotros tenemos méritos en la tierra y un nivel de gloria más alto en el cielo, porque el dolor y el sufrimiento son sinónimos de purificación. Segunda mentira, se abrirán los ojos. Esta parte hace referencia a que nosotros vamos a tener la iluminación si seguimos el camino de la nueva era. Seremos seres iluminados, o sea, veremos las cosas con una mirada cósmica, un Dios cósmico, un Dios etéreo. Entonces se va viendo este panorama del panteísmo, ¿no? Hay muchos dioses a los que yo puedo seguir, de hecho, todo es Dios. Y eso hace parte también en la frase que dice, seréis como dioses. Seréis como dioses, que en el panteísmo, ¿qué quiere decir? Nosotros no creemos que todo sea Dios, creemos que hay un Dios que lo creó todo, que es diferente. Entonces ellos pueden adorar la nueva era, el sol, los astros, la naturaleza, los animales, las plantas, todo puede ser Dios para ellos. Es un Dios cósmico, un Dios a mi medida. Y la cuarta mentira, sería conoceréis el bien y el mal. Y ahí volvemos a retomar lo del relativismo moral. Nada es bueno, nada es malo, todo depende de lo que yo crea que es bueno y que es malo, y en lo que yo me sienta bien. Entonces, en este momento, las personas que tienen una objeción de conciencia, las personas que moralmente saben que están haciendo algo malo, se instalan muy cómodamente en la nueva era, porque pueden seguir sus prácticas que no son lícitas, que no son morales, y a su vez seguirse llamando personas espirituales. Una persona que está cometiendo, digamos, diferentes prácticas que no son aceptadas por la iglesia, por ejemplo, vivir en unión libre y no bajo el amparo de la iglesia, tener relaciones prematrimoniales,
que miren que ni siquiera lo dice la iglesia, lo dice el Decálogo, ¿no? Hace más de 6.000 años está consignado, como lo hemos dicho. Sexto mandamiento, no fornicar. La persona no está casada y tiene relaciones con su pareja, pero es una persona espiritual, a su vez, porque hace una serie de ejercicios, respiraciones, conexión con la naturaleza, practica la paz interior, no le hace mal a nadie, pero tampoco le hace bien a muchos, y se instala muy bien en la nueva era. Entonces van habiendo varias etapas de penetración, tiene su mecanismo. Primero, iglesia no, Cristo sí, es lo primero, y eso ya lo vemos. Entonces, yo no voy a misa, yo no me confieso, yo no recibo la Eucaristía, pero yo todas las noches rezo. Yo le hablo a Dios, yo tengo una relación íntima con Dios, yo tengo una relación personal, yo no comulgo con la iglesia, yo no comulgo con los curas, yo tengo una relación directa con Dios. Entonces ahí se empieza a instalar, ese es el primer estadio. Cuando ese estadio ya se va superando, pasamos a lo siguiente. Cristo no, Dios sí. Entonces, la nueva era ya va diciendo que Cristo fue un ser iluminado, muy importante, pero es un profeta más, como lo fue Mahoma, como lo fue Mahatma Gandhi, como lo fue Buda. Inclusive hay un libro escrito en que María Magdalena a los pies de la cruz lo seduce. Jesús se baja de la cruz y se va a la India y allá se esconde y empieza a hacer su trabajo espiritual. Hay un libro que habla de eso. Entonces, Cristo no, Dios sí. ¿Pero cuál Dios? Un Dios a mi medida. Y ahí va penetrando más, hasta que ya se instala en el último estadio. Dios no, yo sí. Y ahí se siente muy cómodo la meditación trascendental, por ejemplo. Esa meditación y el yoga, que hoy está tan instalado. Hoy no vamos a hablar del yoga, es un tema amplísimo y es difícil de abordar, pero ya está instalado en las comunidades religiosas, está instalado en los colegios, está instalado en los jardines infantiles, está en los geriátricos, está instalado en los entes gubernamentales. Estos temas de respiración, relajación, digamos, de paz interior, y la respiración que hace, eso es una respiración, digamos, en el vientre, no llega al aire a los pulmones, se inflama como un cántaro, dicen ellos. Se imagina uno que está como entrando el aire como si fuera el agua en un cántaro y se va llenando el cántaro, el vientre, y ahí está el chakra, que entonces empieza a tener esa conexión y esa respiración me va llevando a Shiva, que es una de sus deidades, con una postura de loto, digamos. Y en esa postura de loto, entre otras cosas, hay gente que dice, bueno, pero yo hago el yoga es por los ejercicios, no por la ideología. Pero resulta que cada una de esas posiciones de el yoga, o la yoga, como le dicen otros, es una posición de una deidad. Y ellos son panteístas, son politeístas. Entonces, en este caso, la flor de loto es Shiva y el solo hecho de hacer la posición ya se está conectando espiritualmente con esa deidad pagana, que detrás, pues, obviamente tiene una connotación diabólica. Entonces, vemos que la persona ya no recurre a Dios, si está ofuscada, digamos, en su trabajo o anímicamente, en un periodo de depresión, en un cambio psicológico. ¿Qué hace un cristiano? Busca a Dios como su fuente. Es totalmente dependiente de Dios, como los niños, y como lo enseñó Jesús, haciéndose un bebecito en un pesebre, totalmente dependiente de sus padres y del cuidado de ellos. Eso es lo que hacemos nosotros, ahí mismo recurrimos a Dios. Estas personas, cuando ya llegan a este estado de penetración, iglesia no, Cristo sí, Cristo no, Dios no, yo sí, entonces la paz y la seguridad la busco en mí. Y llegan a estados de conciencia tales que es a vaciar la mente. Primero empiezan con la relajación, luego la respiración, luego empiezan a calmar, a tener una especie de relajación, luego a vaciar la mente. Y esos vacíos de la mente llegan a un estado de inconsciencia, peligrosísimos, donde ya la acción del maligno se puede meter directamente. Entonces, si la persona no lo hace bien, inclusive se hablan de posesiones diabólicas. De hecho, hay una persona que tiene el récord, no sé si Guinness, pero tiene el récord de dejarse poseer por demonios. Él lo habla como de una unión, y él dice que lo más fácil para eso son tres argumentos: la meditación zen, el yoga y el hecho de ser mujer. Él lo dice, no lo digo yo.
Pero recordemos que ya lo habíamos dicho en otra lección, la mujer tiene la tendencia entre muchas características a la conversación, por eso el demonio la abordó. Y fíjense que en los retiros particulares de Emaús, que son retiros testimoniales, los hombres testimonian una serie de cosas y las mujeres una serie de cosas. En los hombres un común denominador es la infidelidad, la lujuria. Y en las mujeres un común denominador son prácticas esotéricas, de adivinación, de cartas, de ir donde brujos, que les digan el porvenir, la curiosidad de estos temas. Entonces, en eso yo puedo encontrar esa respuesta a lo que decía este satánico, ¿no? El hecho de ser mujer deja predispuesta. Entonces, si una mujer hace yoga, pues tiene ya un porcentaje muy alto de dejarse influir. Y en definitiva, la persona que está instalada en la nueva era, nunca su fe va a ser la misma, a no ser que obviamente tenga un proceso serio de conversión. Entonces, la iglesia se preocupó mucho por eso. La iglesia se ha preocupado por estos aspectos y fíjense que hay un libro que se llama Jesucristo portador de agua viva. Es un texto que viene de una reflexión cristiana sobre la nueva era y la ordenó el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso en el 2003, que particularmente Jaime Duarte, que es el director del CIREC, del CISNE, él aportó un capítulo sobre la nueva era en este escrito. O sea, la iglesia sí se ha preocupado por estos temas y hay que investigarlos a la luz de lo que nos dice la Santa Madre Iglesia. Y ya para terminar, porque el tiempo se nos agotó, hay un tema de ocultismo. Yo no sé si dejamos hasta acá y dividimos este tema en dos o alcanzamos a poner el audio del padre Spam. Pongamos el audio como para terminar. Entonces, está yoga, está la reencarnación, está la astrología, eso no es compatible, hace parte de la fe. No la astronomía, no hemos ley, tratado, estudio, eso sí es serio, pero la astrología, los astros, el zodiaco, ellos dicen que son 12, resulta que alguien consiguió o descubrió en el zodiaco un número 13, dejó locos a todo el mundo porque ya nadie sabe si realmente es Piscis o no, o si es Libra o no. Esto es una locura. Las regresiones, la programación. Bueno, hay muchas cosas, hay muchos temas, no alcanzamos a abarcar el tema. Y dejémoslo así, a manera de introducción. El que quiera profundizar en estos temas, la fuente confiable sería este documento que acabo de decir, del Consejo para el Diálogo Interreligioso del 2003, o si no, pues consulten directamente a CISNE, ¿no? con su presidente, Jaime Duarte. CISNE con C, ¿no? CISNE con C, Centro de Investigación para los Estudios de la Nueva Era. Entonces, vamos al ocultismo. Del ocultismo no vamos a hablar porque el tema no da. Solo quiero que oigamos un audio de una persona calificada en estos temas, que es un sacerdote exorcista, ya lo referenciamos en otra lección, que es el padre Carlos Spahn. Él va a leer un escrito de una bruja convertida, Blankenship, y entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a prestar atención a este audio. Vamos a oír entonces ya para finalizar, porque como no podemos abarcar el tema, como lo decía, del ocultismo, un escrito que hizo una bruja, Blankenship, en la voz del padre Carlos Spahn, una voz calificada porque es un sacerdote exorcista. Oigamos con atención. Y esto nos pone en contexto sobre el ocultismo. Está el testimonio de una bruja llamada Blankenship Roberta, que vive todavía y se convirtió. Ella escribió un libro, Confesiones de una bruja, cómo y por qué la juventud se envuelve en el ocultismo, de la editorial Caribe. Ella se metió con la magia negra de chiquita, era una bruja de primer nivel, una de las grandes jerarquías, y resulta que en un momento le sucede esto lo saco del libro de ella, cuenta esto. Comencé a pasar ella se convierte y está dando conferencias ahora contra la magia negra, la brujería, y está tratando de hacer todo lo que puede para preparar su alma para cuando Dios la llame, porque tienen que reparar todo el daño que ha hecho, ¿no? También nosotros. Comencé a pensar
comencé a pasar la mayor parte del tiempo, dice la autora, la bruja, tratando de mejorar mis poderes, y las experiencias psíquicas comenzaron a ser más frecuentes y exactas. Aprendí a concentrarme, a pensar como otra persona lo hacía, a tratar de predecir sus pensamientos y sus acciones. Era realmente maravilloso ver a través de la gente, descubrir sus debilidades y denunciarlas. Aprendí poderes de levitación en grado menor y podía mover objetos pequeños, tales como libros, perchas, hombreras y otros, no sé cómo se le llama acá, colgadores, no sé cómo, y otros sin tocarlos. Repentinamente caí de rodilla. De pronto comprendí, los poderes que pensaba que eran míos eran solo triquiñuelas y engaños del diablo. Los había usado para atraparme. Mis poderes eran producidos por él y tenían sus raíces en el mal. Durante casi 3 años yo había pretendido ciegamente que estos poderes me pertenecían, sin darme cuenta que solo había sido un títere del demonio. Sentí el sonido de un trueno que retumbó en las paredes de mi cerebro y una voz gruñó, estúpida y necia, ¿de dónde crees que recibiste el poder? Se rió. No lo recibiste de ti misma, y se volvió a reír. Aún no he terminado contigo. Yo grité en voz alta tratando de superar a esta voz. Estoy loca, mátenme, estoy loca. Entonces corrí a la cocina y tomé el cuchillo carnicero dispuesta a cortarme las venas de las muñecas. De pronto me sentí paralizada mientras la voz seguía diciendo, aún no he terminado contigo, solo acabo de comenzar. Haz lo que te digo. Lo que hice enseguida no lo recuerdo, salvo que yo, Roberta Blankenship, me había arrodillado y con los brazos levantados dije, Satanás, eres mi amo y mi príncipe, sé que eres la fuente de mi poder, úsame como quieras, soy tuya. Dicho esto, caí tendida al suelo y grité, el diablo es real. Ella... Y para terminar, obviamente queda, como dijimos, el tema es inagotable, está el Reiki. El Reiki, esas sanaciones que imponen manos, esos utilizan unos espíritus guía, iluminados, y se producen sanaciones, pero ¿quién produce la sanación? El demonio. Y cuando la persona queda, obviamente, queda contaminada y muchas veces se llegan a posesiones. Es un tema bastante largo, pues no tenemos tiempo de hablar del Reiki, pero también está obviamente la aromaterapia, todo ese tipo de cosas. Vamos a dejar hasta aquí, pero con un pensamiento final. Tenemos a la Virgen, a ella. San Luis María Griñón de Montfort dice que una persona consagrada a la Virgen nunca va a caer en una herejía de fondo, de base. Puede que en algún momento se confunda con la verdad, digamos, pensando que la mentira es verdad y que la verdad es mentira, pero eso es temporal. La Virgen siempre lo lleva al reír y siempre va a enderezar, y cuando conozca la verdad, inmediatamente va a enderezar el camino. Esa es la prenda de garantía de estar con la Virgen. En estos caminos de la nueva era, la Virgen, que es la plena, no llena, plena de gracia, tiene el depósito de la fe. Y un pensamiento también para terminar. En alguna revelación privada, la Virgen decía, mis pequeños, si ustedes tienen un vaso con agua bendita y le dejan caer una gota de tinta, ¿qué le pasa al agua? Entonces el instrumento le decía, pues se tiñe. Entonces ella decía, entonces desechadla toda. La nueva era es un todo, lleno de muchas partes, y si yo pretendo coger una partecita sin coger el todo, estoy equivocado, porque cogiendo primero una partecita, ese todo empieza a permear y empieza a opacar toda mi fe. Entonces hay que ser radicales, nada que contamine mi fe, solo lo que me indique la Iglesia Católica, solo que me indique la sana doctrina de la Iglesia en su magisterio. No contaminemos nuestra fe con la nueva era. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre, a través del corazón inmaculado de María,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y la práctica, siempre dejamos una tarea. Renunciaré totalmente al espíritu de la nueva era, erradicando de mi vida libros, medicinas, amuletos, música, supersticiones, prácticas, mantras que estén relacionados con esta malsana corriente.